El senador vallecaucano Alexander López analiza a esta hora aquí en El Ventilador los puntos débiles de los primeros 6 meses del mandato del gobierno Santos. ¿Cómo ve usted desde el Senado de la República esta relación región con el gobierno nacional del presidente Santos? Estos decretos de emergencia invernal no se han referido de manera directa a la tragedia de más de 4 millones de colombianos que producto del invierno están hoy damnificados en el país. Miles de escuelas en Colombia cerradas, centros de salud completamente inservibles y miles de niños en unas condiciones de pobreza y miseria absoluta sin con qué alimentarse. Y el presidente se dedicó a hacer decretos para generar leyes nuevas en Colombia. Por ejemplo, hizo una pequeña reforma tributaria donde aumenta los impuestos al patrimonio, hizo una reforma al Código Laboral donde desmonta el pago de parafiscales que va a aumentar de manera grave, va a afectar de manera grave a bienestar familiar y al SENA. Lo que hizo aquí en el Valle del Cauca, por fuera de la Constitución Nacional, una pequeña reforma política donde suspende las elecciones de manera indefinida, como si esto tuviera algo que ver con la emergencia invernal. Igualmente lo que está haciendo con Ecopetrol, vender el 30% de Ecopetrol, lo que es supremamente grave para los intereses patrimoniales y de inversión social en el país, y la reforma a las CAR o a las autoridades ambientales en las regiones. Entonces lo que nosotros hemos visto es que esta emergencia invernal le ha servido al presidente Santos para hacer reformas que no podía haber hecho en el Congreso. ¿Se caen ante la Corte Constitucional esos decretos al amparo de esta emergencia? A ver, lo cierto es que el Congreso no ha cumplido los requisitos al votar estos decretos de emergencia. El decreto madre, por ejemplo, se votó sin el lleno de los requisitos. No habían 150 congresistas. El artículo 141 de la Constitución Nacional es expreso al establecer el mecanismo para convocar a los congresistas. Fueron convocados de manera irreglamentaria y yo considero que el decreto madre se cae y por caerse el decreto madre, por consiguiente se van a caer los otros decretos que además no solamente están plagados de vicios, sino que están por fuera de la emergencia invernal, que es justamente la declaratoria de emergencia que hizo el presidente Juan Manuel Santos. Plan Nacional de Desarrollo y el Departamento del Valle del Cauca y esta nueva conformación de la región Pacífico de Colombia. Mire, estamos frente a un Plan Nacional de Desarrollo donde ya estamos viendo sus alcances. En primer lugar, los colombianos deben saber que este plan de desarrollo tiene una inversión cercana a los 600 billones de pesos. 600 billones de pesos que en su gran mayoría, estamos hablando de cerca de 200 billones de pesos, van a dirigirse al pago de la deuda externa. ¿Eso qué significa? Que el 35% del Plan Nacional de Desarrollo va a ser para pagarle a los bancos, a la banca mundial, a la banca multilateral, con un país que se hunde en la pobreza y la miseria. 2, cerca de 100 billones de pesos van a ser invertidos en guerra en este país. Un país que no tiene empleo, un país que tiene un déficit de 2 millones de viviendas, invertir 100 billones de pesos en guerra no tiene sentido. Ahí estamos hablando ya que casi el 50% del Plan Nacional de Desarrollo va a ser invertido en pago de deuda y en guerra en este país. Lo otro va a ser para el funcionamiento del Estado y realmente lo que queda para inversión social no alcanza a ser el 5%. Entonces estamos ante una situación muy grave que vamos a tener en los próximos 4 años porque el gobierno nacional no va a tener recursos para invertir en la salud, en la educación. Por ende, el propio Plan Nacional de Desarrollo establece que los recursos que no pueda atender el gobierno nacional para salud y educación tienen que ser provistos por los municipios y los departamentos, y todos sabemos que los municipios y los departamentos escasamente tienen para pagar la nómina por múltiples factores y por consiguiente vamos a ver una afectación en este Plan Nacional de Desarrollo de los temas más importantes que tienen que ser prestados por el Estado, como es la educación pública y la salud, que son 2 servicios esenciales que tiene que servir el Estado como tal. Senador Alexander López, muchísimas gracias por prender El Ventilador TV esta noche. Bueno, Leonardo, muchas gracias y bueno, los invito a que estén muy atentos de este proyecto y de estos temas que comprometen de manera directa a los habitantes del suroccidente colombiano.